pues me dais la ocasión, en nombre de Recander, de contar un poco más ampliado esto que ya os ha dicho Inma, ¿no? Por cierto, me parece muy acertado el título de esta ponencia, que no es mío, ¿no? No es mío, pero me gustó desde el principio, desde que lo vi, porque sí, la metodología líder como impulsora y precursora de los ODS y de la Agenda 2030. Efectivamente, líder es una iniciativa que tomó la Unión Europea cuando no existía Unión Europea todavía, porque es que esto tiene 31 años. 31 años se dice así pronto, pero es mucho tiempo. No había entrado en vigor el Tratado de Maastricht. Mucha gente que estoy viendo aquí es que no se puede ni acordar de estas cosas porque por las edades que estoy echando, más o menos. Teníamos pesetas en el bolsillo, llevábamos pesetas, el que las llevaba, ¿no? Y no muchas. El euro no sabíamos lo que era porque faltaban 8 o 9 años. Ha cambiado mucho el mundo y cambió la comisión, que entonces era de un presidente francés que se llamaba Jacques Delors. Y la comisión en aquel momento, en aquellos años, hacía propuestas innovadoras, propuestas inspiradoras, que yo creo, no es por criticar a nadie, pero yo creo que fue la última comisión que hizo eso. A partir de ahí entramos en otras dinámicas de controles, auditorías, de hombres de negro y cosas por el estilo. Pero este hombre nos dejó unos buenos regalos, ¿no? De su época es el Erasmus, un programa también de éxito, ¿no? Bueno, pues voy a intentar contar un poquito qué son las estrategias líder, qué es la metodología líder, cómo funcionamos, para qué funcionamos, y voy a hablar también, porque es que es el tema principal que tenemos ahora, el desafío principal es la despoblación. Y además hay noticias que lleva dando Castilla-La Mancha un año muy favorables, ¿no? Precisamente acabo de ver que ayer estuvo el presidente Page con el vicepresidente en Bruselas tratando con la Comisión de cuestiones de despoblación, de la ley nuestra, la ley frente a la despoblación, que es pionera, y voy a hablar un poco de ella, ¿no? Y nuestra contribución, en la medida que nosotros podemos, a la Agenda 2030. Ayer, aquí mismo, el presidente de Recander, Jesús Ortega, firmó un convenio con el consejero José Luis Escudero sobre este asunto, ¿no? Sobre este tema. Vamos a ver cómo se pasan aquí las cosas. ¿Qué es Recander? Esta ya la puedo pasar. Por ahí soy Inma. Vamos a... es broma, ¿eh? Los grupos de desarrollo rural. Bueno, hay unos conceptos aquí que hay que aclarar un poco, ¿no? Porque hablamos de la metodología, de la estrategia. Bueno, ya hace 31 años exactamente, esto se creó con unos conceptos que entonces no estaban de moda, no se conocían, ¿no? Se hablaba de participación ciudadana, y ahora todo el mundo habla de participación ciudadana y a nadie se le ocurre tomar ninguna iniciativa sin algún modelo de participación ciudadana. Pero entonces había una cosa que se llamaba audiencia al interesado,
que era pues la única forma que tenía de relacionarse la administración con algunos ciudadanos, que eran los interesados, que también estaban definidos que eran los interesados, y los interesados no eran muchos, ¿no? Bueno, esto cambia, pero nosotros empezamos con estas tendencias que ya se estaban utilizando en otros sitios, tampoco se inventó nada nuevo, ¿no? Pero aquí sí que llamaba la atención, ¿no? Se hacían programas plurianuales, que es lo que llamamos la estrategia, que es una definición de objetivos y resultados, y los objetivos tienen unas líneas de actuación, y las líneas de actuación tienen unos indicadores y unas formas de medir. Esto, ahora que es la técnica normal y que se hace en todas partes, pues entonces también era algo nuevo. Y, bueno, pues hubo que aprender, hubo que hacer pues unos proyectos pilotos que al principio fueron para luego poder entrar más o menos y ya coger un ritmo, ¿no? Las características fundamentales aquí, bueno, pues es que son entidades públicas privadas, generalmente ayuntamientos y asociaciones y vecinos interesados en la participación ciudadana. Hay un concepto clave que es el territorio. El territorio no es el municipio, sino que desborda los términos municipales y toma otras zonas, agrupaciones de municipios. Es decir, el territorio es clave, la relación público-privada para favorecer la gobernanza, otro concepto que también pues empezamos a hablar de este tipo de cosas. Por eso somos precursores, tal como dice el título, ¿no?, de estas programaciones, ¿no? Y trabajando, ¿cómo? Pues buscando lo que llaman desarrollo endógeno, más o menos tal como yo lo entiendo. Yo no soy economista, pero en fin, a algún economista seguro que le llamó la atención, que le llamará la atención lo que diga, quiero decir, que es utilizar los recursos del territorio, ¿no? O sea, cada territorio pues tiene unas posibilidades. Es entre los vecinos, las administraciones públicas, las asociaciones privadas, buscar las oportunidades que ofrecen los recursos naturales, turísticos, el paisaje y otras características que tengan, ¿no? Metodología, ya he hablado un poquito de los principios, tradicionalmente son 7, bien, territorio multisectorial. Bueno, multisectorial significa, tal como está planteado aquí, que no se centra en un solo sector económico, sino que se abre a cualquier tipo de actividades. ¿Esto por qué es? Hay que tener en cuenta que el líder, que como veis ahí en el acrónimo, se dedica al medio rural, es un guiño, eso es en francés más o menos, es relaciones o vínculos entre las actividades de desarrollo de la economía rural. Es un guiño, quiero decir, a, bueno, pues el personaje que se busca, las personas que se quieren descubrir aquí, son las personas que tienen capacidad de liderazgo. No exactamente la capacidad de... perdón, un momentín. Son cosas que pasan. Pero como no lo quito, un momento. Así, vale. No digo poder, no estoy hablando de poder, estoy hablando de tener capacidad de persuadir a la gente, a las personas, a las comunidades, ¿no?, para ir consiguiendo objetivos. Aunque aquí intervienen, no lo he dicho, las entidades públicas no intervienen como tal, ¿eh? Es decir, son vitales los alcaldes.
por decirlo de una vez. Son vitales en las organizaciones de desarrollo rural, pero no están en la organización de desarrollo rural por ser alcaldes. Son vecinos que además representan al ayuntamiento. Con esto quiero decir que no van a utilizar su facultad, sus poderes, ¿no? Esto así es como debe ser, ¿eh? Y yo creo que se cumple habitualmente, ¿no? Pero multisectorial, que es la utilización de todas las actividades económicas que haya, es porque surge con un fondo agrícola. Es decir, que aunque sea desarrollo rural, el desarrollo rural se vincula a la política agrícola común. Hace 30 años, la política agrícola común tuvo una reforma muy importante que se hizo en los años 80, en el año 88. Se modificaron los fondos de inversión europeos y empezó a modificarse la agricultura en una sucesión de reformas que no han parado. ¿Por qué? Porque la agricultura está en un proceso de cambio desde hace 60 o 70 años, tremendo, pero tan tremendo como que aquí en España hemos pasado de tener el 50%, casi el 50% de la población activa agraria, y de eso hemos pasado actualmente a un 4%. Y sin modificar prácticamente las producciones. Es decir, es que nuestras producciones no solamente se utilizan para alimentar a 47 millones de personas todos los días, es que además tenemos una industria, que supongo que va a hablar ahora el director de cooperativas, hablará de eso, tenemos una industria exportadora, ¿eh? Y eso lo hacemos con el 4% de la población en el sector primario. Luego, por supuesto, que en la industria pues hay mano de obra muy abundante y es una de las formas de utilizar el medio rural o revalorizar el medio rural con producciones agrarias transformadas, ¿no? La modificación, una modificación tan tremenda, que además se produce en España de una forma muy acelerada, porque esto ocurre entre 1960 y 1980, en 20 años, y sobre todo los primeros 10, de una forma súper acelerada. La emigración del campo a las ciudades, yo he leído por ahí que se calculaban 3 millones de personas en 10 años que se fueron del medio rural al medio urbano. ¿Por qué? Pues porque coincidió con un relanzamiento o una reindustrialización del país, que se había quedado, por cierto, pues lo que no se hizo en 50 años, pues se hizo en 10. En otros países se ha ido trabajando poco a poco. Y, bueno, digamos que la emigración del medio rural al urbano se está dando en todas partes desde hace 150 años, pero con otras características y de otra manera y de un modo más, digamos, pues más pausado, ¿no? Aquí se hizo así y ese cambio fue traumático, fue traumático. Una de las formas de abordar el cambio, que siempre es, bueno, pues siempre es incómodo cambiar, aunque sea para mejor. El cambio siempre es, bueno, pues hay que animar a que la gente pues lo asuma, lo asimile, vea que tampoco es malo. Y una de las formas eran el desarrollo rural y concretamente esta iniciativa, que va dirigida ¿a qué? A sensibilizar, a concienciar, haciendo divulgación, difusión y procurando que la sociedad vaya acomodándose, ¿no? Ahora seguimos estando en cambio. Ya no es aquel cambio de la agricultura, aquello se ha pasado, fue una revolución en su día. El campo además utilizó ya tecnología, maquinaria, utilizó fertilizantes, utilizó fitosanitarios, mantuvo las producciones, aumentando las dimensiones de las explotaciones, disminuye la población, pero bueno, eso ya pasó, ya pasó. Hace 100 años,
así entre paréntesis, no se hablaba más en este país que de la reforma agraria. El problema era la reforma agraria. Y ya no habla nadie de reforma agraria porque ya aquel problema está absolutamente superado, ¿no? El líder o la metodología basada en esto tenía este objetivo, ayudar a la población a adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Pero, ¿para qué sirve la metodología? Que, por cierto, es un nombre poco afortunado. A mí no me gusta mucho porque no se sabe muy bien a qué se refiere, ¿no? Parece que estamos hablando aquí hay términos excesivamente académicos, ¿no? Como el desarrollo endógeno y cosas así, pero bueno, es verdad que también son conceptos de economistas que se utilizan en economía desde hace 80 años. O sea, que no es una cosa tampoco del otro día, ¿no? Lo que se quiere aquí es fomentar la participación de las comunidades locales, fomentar la participación de los ciudadanos. La participación es la seña de identidad, pero una participación distinta de lo que es la participación política en una democracia, que consiste pues, en elegir representantes para los ayuntamientos o para las asambleas de comunidades autónomas o del Estado. Hay unos mandatos, el que recibe la elección tiene un mandato durante un tiempo, tiene unas funciones, adquiere un poder, unas facultades especiales. Esto no es así. Aquí la participación, incluso de los alcaldes, no es un mandato. Es decir, no coincide en absoluto el mandato del alcalde del ayuntamiento con que tenga, por ejemplo, pues un cargo representativo en una junta directiva de un grupo, ¿no? Los grupos tienen sus juntas directivas y sus asambleas. Las asambleas designan a las juntas directivas. Y, bueno, pues hay que respetar ciertas normas. Por ejemplo, pues debe haber siempre más representantes en el órgano de decisión, que es la junta directiva, más representantes de la parte civil, digamos, ¿sí?, que de la parte privada, mejor que civil, porque los alcaldes también son civiles, si no se prueba lo contrario, que la pública. Antes se exigía, ahora ya no, pero bueno, siempre se pide que no haya ningún sector con un concepto muy amplio de sector que domine sobre el resto. No puede, en un grupo se debe perseguir la democracia, ¿no? Y bueno, pues no puede ser que un colectivo, sea el que sea, tenga el control y domine las decisiones. Participar aquí es una cuestión de generosidad, porque no se cobra, es más parecido al voluntariado, ¿no? Y, bueno, pues con una vinculación personal, ¿no? ¿El último objetivo cuál es? Mejorar el capital social, otro concepto económico un poco complicado, y como yo no soy economista tampoco estoy como para explicar, pero os explico lo que yo entiendo. Capital social tiene que ver con la confianza de las comunidades, confianza entre los vecinos, la existencia de relaciones de buen clima social. Así de sencillo. Y este es el objetivo último, llevarse bien. Y tan sencillo como esto, ¿no? Yo cuando tengo que explicar esto me refiero a otro concepto que no se discute, porque este sí que se discute, que es que hay gente que no acepta, pero gente especialista, ¿no? Economistas. Pero hay otro concepto económico que es capital humano, que yo sepa no se discute. Capital humano tiene mucho que ver con la formación de las personas, de los individuos, la formación. Y no solamente la formación en aptitud, con P, sino en actitud. ¿Por qué? Porque ya se comprobó, hace ya muchos años, y no en España, por cierto, que
dos empresas que trabajan en lo mismo, que son similares, que se dedican a las mismas producciones, que tienen un número de empleados similar y trabajan en el mismo sector, en la misma actividad. Hay empresas que funcionan bien y otras funcionan mal. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto pasa? ¿Por qué esto pasa si son iguales, ¿no? Pues ¿por qué pasa? Pues porque los trabajadores puede que estén mejor preparados, que tengan mejor conocimiento, que tengan mayor implicación con la empresa, porque seguramente que tienen directivos pues más preparados también, más tolerantes, capaces de incentivar a los trabajadores, sin modos autoritarios. Eso puede ocurrir. Y se demuestra que hay empresas que funcionan mejor que otras por esta cuestión, que es una simple cuestión de clima social. ¿Vale? Pues esto lo podemos traspasar también a las comunidades locales y a las comunidades rurales. Y a las comunidades rurales más. ¿Por qué? Pues porque son más pequeñas y pueblos pequeños, problemas grandes, ¿no? Todos sabemos que en unos sitios más, en otros menos, existen conflictos. Existen conflictos de familiares que no se hablan. Que no se hablan. Y que si uno se dedica a una actividad económica, pues no le compran los que están en contra. Bueno, así es muy difícil funcionar. Así es muy difícil funcionar. Un pueblo enfadado no tiene remedio. Los pueblos enfadados no tienen remedio. Ya puedes dedicarle todos los fondos que quieras y puedes dedicarle financiación. No va a funcionar. Hay que trabajar esa línea y eso es la mejora del capital social que, ya digo, que tiene sus adversarios y que tiene discusiones, pero es la línea que ha elegido la Comisión de la Unión Europea, que es quien financia y se lo cree. Va en el medio rural, que son, bueno, estos son los... esto que pongo aquí es el diagnóstico que se ha hecho desde siempre. Este es el diagnóstico de hace 31 y se puede hacer ahora también. Porque una cosa lleva a la otra, ¿no? La pérdida de población, por las razones que sean, fundamentalmente porque se busca mejorar la calidad de vida en otro sitio, trabajando en otra cosa, produce envejecimiento, el envejecimiento de la población, es decir, que cada vez los tramos de edad más elevados son los más numerosos, la masculinización, es decir, la falta de mujeres que quizá ahora puede ser, quiero creerlo, quiero pensarlo, que se está reduciendo, que se está limitando, ¿no? Pero que bueno, ocurrió y no hay que investigar mucho para ver que si se van los jóvenes de los pueblos y las primeras que se van son las mujeres, porque las mujeres en los pueblos, y esto es algo que hay que reconocer, tienen una presión social añadida, porque hay otra vara moral de medir a las personas en función del sexo, y esto es así. Y si no se encuentran a gusto, pues es que es lo más fácil que se vaya. Luego hay otra razón también, y es que en herencias, en la herencia de la tierra, en la herencia de medios de producción, pues las mujeres normalmente no entran, ¿eh? A no ser que sea hija única. Esto me lo han contado en algunos pueblos, ¿no? Mujeres que se han hecho cargo de una explotación, pero se han hecho cargo de la explotación porque no había nadie para hacerse cargo de la explotación. Y son mujeres que no se han ido del pueblo, porque son propietarias, ¿no? Y eso es una forma de atarte al territorio, ¿no? Todo ello desemboca en ¿qué? Pues en falta de oportunidades, en no tener ocasión, no ya de mantener de satisfacer necesidades primarias, sino también necesitamos otras cosas, posibilidades de ocio.
Todo esto me lleva, pues, a la despoblación. Como decía antes, de esto no quiero hablar mucho porque bueno, son cuestión de política europea. He dicho antes que estaba financiado, los grupos de desarrollo rural están financiados fundamentalmente por fondos europeos. Actualmente es el FEADER, que es el Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural, que se programa por periodos. El que va a empezar ahora, en 2023-2027, pues es el sexto. Se denominó de distintas formas, incluso se pretendían distintos objetivos. Por ejemplo, en LEADER 2 se impulsó mucho el turismo rural. El turismo rural, esto hasta los que menos reconocen méritos a LEADER, que también tiene sus adversarios, igual que todo, tiene que reconocer que se hizo una aportación muy relevante. Nadie puede negar que es que el turismo rural es lo que es gracias a estos programas, porque se hizo mucha inversión en casas rurales, en hostales, en restaurantes. Algunas, bueno, pues han sido éxito, otras pues no, pero al final de todo este camino se ve que ahora existe un sector, pero muy importante. Y además aquí se hizo, el turismo rural sí que es un buen ejemplo para ver todo lo que quiere promover los grupos de desarrollo rural y la metodología LEADER. No solamente se crea una alternativa, una actividad diversificada de la agricultura que ayuda a mantener las poblaciones, sino que además consiguió que los visitantes, gente del medio urbano, tuviera o cambiara la visión negativa que no se sabe, nadie sabe explicar por qué, pero que existe en España y que no pasa en otras partes. Y que yo creo que también eso está cambiando. La idea del pueblo como un atraso y que la gente que se queda en el pueblo es porque no tiene otra cosa que hacer o porque no es valiente o por cosas de este estilo, yo creo que ha cambiado. Y el turismo rural ha ayudado mucho porque ha permitido vincular, ¿no?, la población urbana y la población rural. Veis que hemos ido aumentando de los proyectos piloto, esto es en España solo, de 53 grupos en los proyectos piloto de 1991, pues ahora somos 250. Y como ha dicho Inma muy bien, pues ahora hay 19. Aquí ha desaparecido el mapa. Pero bueno, esto lo ha dicho ya, 29 grupos, 886 municipios, a mí me salen dos más que a ti. 1.200.000 habitantes en estos pueblos rurales de 919 pueblos, y cuento hasta Ciudad Real, Toledo, cuento las capitales. De 919, 886 o 84 pueblos están en zona rural. Y de los 2 millones de habitantes que tienen, más o menos, un poco largos, 1.200.000 están en los pueblos, el 65%. Y de los 78.000 o casi 79.000 kilómetros cuadrados, 80 casi, 75 son rurales. Menos mal que este mapa sí que ha salido. Espero que se vea bien. Espero que se vea bien. Este es un mapa de Eurostat. Está hecho, no se ha hecho el otro día, pero yo lo pongo siempre, porque me parece que es visual, que se ve, que he dicho antes que es verdad que en todo el mundo hay una emigración del medio rural a los pueblos, a las ciudades, y que aquí se ha producido muy rápido. Pero no solamente se ha producido muy rápido, sino que se ha producido de tal forma que donde se han ido a vivir hay unas acumulaciones de personas que hasta no salen en el mapa. Veréis, aquí normalmente cuando se hacen mapas de estos demográficos, lo que se hace es colorear pues una unidad administrativa, ¿no?
una provincia y se colorea toda la provincia, o se colorean los municipios. Pero aquí han coloreado solo kilómetros cuadrados, porque esto es el sistema de celdillas que está utilizando modernamente Eurostat. El sistema de celdillas te coloca en una celdilla un color que va aumentando hasta los 5.000 habitantes. Cuando en un kilómetro cuadrado hay 5.000 habitantes, pues le ponen ese color casi negro, ¿no? Y efectivamente, pues en Madrid hay kilómetros cuadrados negros, pero con esta escala, con este mapa, con esta escala, esos cuadros de un kilómetro cuadrado prácticamente no se ven. Veis que Portugal, por ejemplo, que tiene 10 millones de habitantes, tiene mejor distribuida la población, siempre en el norte, porque Portugal también tiene un sur muy despoblado, ¿no? Excepto la costa, ¿no? Nosotros tenemos aquí, bueno, es que tenía que haber hecho esto más grande para que se comprobara que estamos en las costas, en la costa cantábrica, en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir. Ahí es donde se concentra mayoritariamente la población. Pero además no solamente es que se concentre, es que se concentra muchísimo. ¿Qué hemos conseguido? A mi modo de ver. Vivir mal todos. En donde hay poca gente, porque hay poca gente y no te encuentras con un vecino, y ya cuando te encuentras con un vecino ya no te sale la voz, porque no estás acostumbrado a hablar, o estás rodeado de vecinos por todas partes. He estado buscando, porque yo tenía por ahí datos, pero es que se me han perdido todos los datos del ordenador. Sí, el otro día. He estado buscando una de esta agencia Eurostat que sacó los 25 kilómetros cuadrados más poblados de Europa, ¿no? Bueno, pues el más poblado de Europa, el kilómetro cuadrado más poblado de Europa está en Barcelona y el siguiente está en Madrid. Y de los 25 kilómetros cuadrados, lo estoy diciendo de memoria, pero es que este dato es así, 12 están en España. Tenía otra noticia que era muy curiosa, que encontré de Credit Suisse, un banco suizo que se dedica a asegurar, que en España tenemos más ascensores que en cualquier país del mundo, por 100.000 habitantes. Es decir, han cogido todos los ascensores y los han dividido por 100.000 habitantes y te sale un número más grande que en Shanghái, que en Nueva York, que en cualquier sitio, ¿no? Bueno, esto yo creo que ayuda a entender un poquito la dimensión del asunto, ¿eh? Y que Castilla-La Mancha se haya decidido hacer una política. Antes de hablar de Castilla-La Mancha, voy a hablar de un intento que se hizo de hacer una política rural moderna, seria, que fue esa ley, una ley estatal, la Ley 45 del 27, que se llamó Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Se contó con expertos, se quiso hacer una política de verdad basada en zonas rurales, no en municipios, basada en criterios que van más allá de decir, pues pueblos de más de 5.000 habitantes o de 2.000 o pueblos de 1.000 o pueblos... No, así no se pueden hacer las cosas. Hay que ver el pueblo en su ámbito territorial y ver zonas que tienen poco más o menos las mismas condiciones y luego ponerlas en niveles. Se puede decir, esto es rural, esto no es rural, pero es que en lo rural no todo lo rural es igual. Es que hay rural de montaña, rural que está a una hora de un centro de salud, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la densidad es importante, la población es importante, pero las condiciones de vida también lo son. Y se intentó hacer, pero primero se quedó corto porque los niveles de población rural fueron 3 y fueron a revitalizar, que son las zonas rojas, y luego intermedias, que son las amarillas, y periurbanas, que son las verdes.
se intentaron utilizar algunos criterios de los que he comentado, ¿no? Distancia, no kilómetros, en horas. ¿Cuánto tiempo tardo en llegar a un hospital? ¿Cuánto tiempo tardo en llegar a un colegio, al instituto? Y bueno, se consiguió hacer esto después de un trabajo que acabó en 2011. O sea, que es que 4 años de trabajo. Y cuando estaba hecho todo el trabajo, había poca financiación, pero desapareció. Porque entramos en una de estas crisis que entramos nosotros de vez en cuando y que no hay fondos públicos y hay que pegar recortes. ¿Y dónde se pega? Pues los recortes se pegan en cualquier lado. Y se pegó aquí y ya no se ha vuelto a recuperar. Esta ley no está derogada, está en vigor, pero como si lo estuviera, porque no tiene fondos, ¿no? Y aquí, el año pasado, se publicó esta ley, que ya he dicho que ha ido el presidente y el vicepresidente, han estado ayer en Bruselas explicando este modelo y pidiendo un apoyo financiero de otras instituciones, por ejemplo, del Estado, que tiene una Secretaría de Estado de Medio Ambiente y del reto demográfico, que es a donde ha llegado aquellos altos comisionados que se crearon en 2017. O sea, aquí hubo, yo creo que ya me queda poco, pero no he cumplido la hora. En 2015 hubo una ponencia del Senado sobre el medio rural que se llamó Reto Demográfico, ¿no? Se identificaron una serie de problemas y a partir de ahí fue como un toque de corneta, ¿no? Para que pues, se movilizara, después de muchos años, se movilizara las instituciones políticas respecto del medio rural. Esto hace bien poco, pero hace 7, 8 años, ¿no? Escribió Sergio del Molino un libro que se vendió como el pan de la España vacía, que fue un aldabonazo. Detrás de este vinieron 3 o 4 libros más sobre el desarrollo rural. Se hablaba del pacto de Estado, había que hacer un pacto de Estado. Luego ya, pues aquello se quedó, vino la pandemia, detrás de la pandemia vino la crisis, después la guerra, y esto no está para pactos, ¿no? O sea que, pero es una pena, ¿no? Y sin embargo, dentro de este clima, pues Castilla-La Mancha ha hecho esto, y no es por hacer la pelota, pero es que es la única ley de estas características que está funcionando ya y que tiene mejoras grandes sobre el primer intento que se hizo en el 2007, ¿no? Hay una zonificación del territorio en 6 categorías: extrema despoblación, intensa despoblación, en riesgo de despoblación, diversificada agrícola, es decir, que tiene una economía todavía muy basada en la agricultura, pero tiene otro tipo de actividades, diversificada completamente, pero rural, porque también hay pueblos que viven exclusivamente de industria, por ejemplo, y no muchos, pero los hay, y periurbanos. Lo demás es urbano, y lo demás es urbano son 7 localidades aquí en Castilla-La Mancha. Es decir, las 5 capitales de provincia, y me parece que es Talavera y Puerto Llano. Y lo demás tiene un enclave rural, de alguno de los niveles. Además, tiene unos incentivos en ayudas, en subvenciones y en impuestos. Esto sí que merece la pena, Bueno, de hecho, yo estoy ahora pegándome con la agencia tributaria porque me piden muchos datos para ver si vivo en el medio rural o vivo en el medio rural, porque me descuentan un 20% de la parte autonómica del IRPF, ¿no? Y esto por vivir en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, de extrema despoblación. Además de extrema despoblación, menos de 5.000. Y si es menos de 2.000, tiene un 25% de bonificación del impuesto. Aparte de eso, hay ayudas pues para la adquisición de una vivienda, para la recuperación de una vivienda o la remodelación,
En fin, una estrategia que se ha hecho, además de las medidas que se pueden tomar directamente, una estrategia a 10 años en el que, bueno, pues van a emplear, voy a ir un poco deprisa, 3.322 millones están presupuestados para 10 años para estas líneas que se dividen en cuatro apartados: servicios públicos, ámbito económico, ámbito social y ámbito territorial. Y como, bueno, como ahora los objetivos de desarrollo sostenible, como hacía LEADER en su momento, como, bueno, pues como se hacen las programaciones con objetivos que buscan resultados y medibles con una forma de indicadores. Estos son los territorios definidos ahora en el mapa. Podéis ver, aquí no os he puesto un enlace, pero entrando en la vicepresidencia, podéis ver los mapas y podéis ver pues, cómo se organiza el territorio rural de esta comunidad, ¿no? Ahora tenemos nuevos objetivos. Estos objetivos, mi opinión, ya que estoy aquí, pues, ¿qué voy a decir? Mi opinión es que son los mismos de siempre. Es que son 17, pero podrían ser 27 o podrían ser 14. Es una reformulación, tal como yo lo veo, es una actualización, una reformulación que siempre vamos a los mismos puntos porque no terminamos de resolverlos. Calidad de vida de las personas. Medios de vida para las personas, fin de la pobreza, hambre cero. Medio ambiente, cuidar el medio ambiente, pero porque es nuestra casa, porque no es por otra cosa. O sea, es decir, vamos a cuidar el planeta como si el planeta fuera pues una mascota. No, es que el planeta es donde vivimos y cualquier problema nos va a crear a nosotros un problema también, pero no un problema pequeño. Es que vamos a tener que cambiar de costumbres y aquí lo que nos están diciendo es cambiemos de costumbres voluntariamente antes de que tengamos que hacerlo por las bravas. Es decir, vamos a intentar corregir antes de que no nos quede más remedio que adaptarnos, ¿no? Habéis visto que pues este mes hemos batido ya el récord de población mundial, que tenemos 8.000 millones de personas. Esto es algo tremendo y es otro problema demográfico a nivel internacional. Es decir, que nosotros tenemos un problema nacional aquí porque nos falta gente en algunos sitios, nos sobra en otros, e internacional es que sobra por todas partes. 8.000 millones de personas crean problemas de contaminación, problemas de alimentación, cómo dar de comer a 8.000 millones. La agricultura tiene un problema, pero muy serio. Ya cuesta trabajo. Y no solamente no cuesta trabajo, es que hay gente que, como sabéis, pues hay gente que se está muriendo de hambre. Es decir, que no estamos alimentando a la gente, entre otras cosas, por desigualdades, ¿no? Quizá podríamos llegar si hubiera un reparto más equitativo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Que esto es otra reclamación. Es qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro ámbito, en qué podemos favorecer, en qué podemos ayudar a cumplir estos objetivos. Pues no, lo nuestro, ya lo he estado diciendo, es más que nada que podemos dar ayudas. Podemos dar ayudas a personas, a empresarios, a asociaciones, a ayuntamientos, pero sobre todo nuestro trabajo es de concienciación, de sensibilización, de discusión civilizada, de mejorar el clima social, de mejorar el capital social. Bueno, pues de momento, aparte de firmar el convenio que se firmó ayer de colaboración, pues estamos poniendo estos marcos de objetivos de desarrollo sostenible. Es una iniciativa de la Red Española de Desarrollo Rural a la que pertenecemos nosotros,
También hay una red europea de desarrollo rural a la que pertenecemos a través de la red española, es decir, no he hablado de esto, pero tenemos redes y hacemos proyectos de cooperación. Esto es una forma de llamar la atención, es una forma de publicidad. Ponemos un marco, ponemos un letrerito contando un objetivo concreto, cada objetivo tiene su color y tiene su explicación, y en el pueblo que le ponemos, pues también le ponemos la historia un poco del pueblo. Cuando tengamos, que ya llevamos 12, bueno, 12, llevamos 6 instalados, como veis, ¿no? Otros 6 están pues en proyecto, y aquí, en esta comarca, hay 3. Parece que tenemos para inaugurar, a ver, hay uno en Campo de Criptana, otro en Pedro Muñoz y otro en Arenales de San Gregorio. Cuando hagamos esto serán 12 y nos faltarán 5. Y cuando tengamos 17, pues pensamos hacer unas acciones concretas de divulgación. Tendremos que llamar a gente que sepa de cada objetivo, para que sepa más, porque todo esto implica, en nuestro caso, pues no nos obliga a gran cosa, pero a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, por ejemplo, pues sí que les obliga, porque adscribirse a esto, nosotros podemos impulsar con los ayuntamientos para que entren en la red local 2030, ¿no? Pero, claro, si entran tienen unas obligaciones estadísticas, tienen que ofrecer datos, creo que es así, ¿no? Es decir, que no es tampoco una acción publicitaria, sino que además hay que demostrar y hay que medir, y hay que decir, bueno, pues ¿estoy avanzando o no estoy avanzando en esto? Pues a esto nos estamos dedicando y tendremos otras iniciativas, supongo, en colaboración con la Consejería, con la Dirección General, para seguir avanzando. Esto lo pongo no para meterme con Madrid, porque parece que me voy a meter con Madrid, pero no me quiero meter con Madrid. Pero aquí sí que veis lo que decía de dónde está la población. Está demasiado grande Madrid, porque hay más bombillas, o bombillas donde, bueno, pues, donde no hay personas. Pero aquí sí que se ve, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un reto, aparte de todo, que es, aparte de todos los que tenemos a nivel internacional, tenemos otro nacional nuestro, que es pues ver si conseguimos un equilibrio territorial razonable, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Al final sí que tenías que contar bastantes cositas de Recander. Y ahora vamos a hacer un descanso de media hora en el Salón Noble, donde celebramos ayer el café. Bueno, ¿alguna pregunta para...? Es que se levanta muy rápido. ¿Alguna pregunta para José Luis? Necesitan de alguna asistencia técnica, pública, privada, que no lo tiene los compañeros de los evaluaciones de sostenibilidad, de la Universidad de Mansa. Y la pregunta es si dentro de la base, dentro del nuevo periodo que estáis ahora, 2023-2027, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Dentro de esa parte de fondos que hay para los ayuntamientos, no sé si siguen llamando proyectos no productivos, no acabo de entender muy bien los conceptos de no productivos. Esa es una batalla que tenemos. A mí no me gusta el concepto de productivos o no productivos, a mí me parece que los proyectos que inician los ayuntamientos son proyectos productivos, las que no sean iniciativas a lo mejor que vayan a generar un desarrollo directamente económico, ¿no? Pero la pregunta era si existiría la posibilidad de que los ayuntamientos puedan solicitar dentro de la parte de la asignación que hay para
sea técnica que les ayude a localizar los ODS, hacer algún diagnóstico y tal. Pues bueno, siempre volvemos a lo mismo y subyace qué financiación puede haber o no para ello. Pues ahora mismo no la hay, porque tenemos todavía la programación 14-20, que era la quinta, y aquí pues se llegó a unos sistema excesivamente administrativo burocratizado, que no convence a nadie, que no convence al consejero, para empezar. Y yo estoy aquí, entre otras cosas, que vine en el 2020 para la reforma 23-27, porque es el consejero Martínez Arroyo quien está impulsando esta modificación, ¿no? Y devolver un poco a los grupos líder a ser lo que deben ser, que es lo que yo he intentado contar aquí, en lugar de ser una ventanilla de ayudas productivas. Es que no he comentado tampoco, pero me das ocasión a decir que los fondos que utilizan los grupos líder parecen muchos, porque casi siempre siempre se dan sumados, ¿no? Y te dicen, no, es que los grupos líder tienen 800 millones de FEADER en el 14-20, que sumado a las cantidades nacionales son 1.200 millones. Bueno, 1.200 millones, ¿no? No es poco, ¿eh? Claro, y es verdad, pero es que hay que dividir los 1.200 millones entre 7, primero, 7 años, porque son programas plurianuales, y sacamos una anualidad. Y si luego dividimos entre 250 grupos, pues nos sale pues una cantidad como 500.000 euros. Aquí, en Castilla-La Mancha, que nos están tratando muy bien, hacemos una media de 600.000 euros. 600.000 euros, vale. Pero es que tenemos comarcas de 50 pueblos. ¿Qué hago? Y 4.400 kilómetros. Hay una de 4.700 kilómetros cuadrados. Que es que hay provincias en España que tienen menos. ¿Qué haces con ese dinero? 400.000 euros en un año para todo, ¿no? Es decir, que no me estoy quejando de que haya poco dinero, porque el líder es un instrumento de política rural, pero no es la política rural, no es el desarrollo rural. El desarrollo rural serio es el que se está intentando aquí con una estrategia integrada con todas las consejerías, trabajando sanidad, educación, todos a la vez, trabajando con un mismo patrón, con unos mismos objetivos. O sea que esto no es cuestión de plantearse modificar el medio rural con las ayudas líder. Las ayudas líder están para lo que acabas de decir, pues para ayudar a los ayuntamientos muy pequeños. Ya lo estamos haciendo, pero estamos consiguiendo dinero de las diputaciones provinciales, ¿no? Por ejemplo, los ayuntamientos pequeños son incapaces de poner en marcha un plan estratégico local energético, por ejemplo, o de turismo, o de lo que sea, de sostenibilidad, no lo pueden hacer. Entonces, nosotros estamos, cuando digo nosotros, digo los grupos de desarrollo rural, estamos con dinero que hemos conseguido, y no mucho, de las diputaciones provinciales, contratar técnicos, y aquí hay uno, además, que yo sepa, que están haciendo esos proyectos, esas estrategias. Estoy hablando de pueblos que a lo mejor va un interventor una vez a la semana. Y ya está. Pero claro, ¿cómo van a hacer esa gente que además es que no tienen conocimiento ni tienen... O sea, que sí, que una de las cosas que yo pretendo, que ya he dicho que he venido para esta reforma y me voy en cuanto salgan los grupos, porque yo debería estar jubilado. Y además quiero estarlo. Pero bueno, esto me pareció atractivo. Esto me pareció que era pues estaba pero que muy bien, ¿no? Y yo creo, ayer una de las cosas que se anunciaron por la dirección general, porque tenemos al consejero Malo, pues es cosas de este estilo que acabas de comentar. O sea, que yo creo que para el 23-27 sí.
Ojalá. Muy bien. Vale. Vale, Bueno, pues ahora gracias sí, a vosotros. vamos al Salón Noble del Ayuntamiento. Sí, donde ayer, media horita de descanso.